Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda José Manuel Fernández de Afiden Centro de Operaciones Inmobiliarias. En esta ocasión vamos a tratar el tema de fideicomiso y tenemos la grata compañía de la doctora Patricia Priale. La doctora Patricia Priale es abogada de la Universidad Tecnológica del Perú, tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Civil en la Universidad Mayor de San Marcos, ha sido ejecutiva de Servir, jefa de recursos humanos de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, jefa de recursos humanos del programa Jaliwarma, ahora Guasimicuna. Y bueno, es una profesional conocida que tiene amplia experiencia en materia de recursos humanos, derecho laboral y derecho civil. Así que, Patricia, te damos la más grata bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por permitirme este espacio, también al equipo de Afiden, para poder un poco dirigirme en un tema importantísimo, ¿no? Que creo que también hay muchas preguntas, ¿no? Del tema respecto al fideicomiso, ¿no? Que creo que Sí. va por ahí un poco desde la estrategia también de Afiden. Y bueno, pues encantada de colaborar en este espacio, Muchas estimado. gracias, Patricia. Bueno, sí, en efecto, ¿no? El fideicomiso es un tema y más que todo es un término que siempre se ha usado coloquialmente, inclusive entre los usuarios, los ciudadanos, ¿no? Pero de repente no se conoce a profundidad lo que realmente es, ¿no? Es una institución que no solamente abarca el derecho civil, sino que inclusive llega al tema financiero y bancario, ¿no? Inclusive una ley especial lo regula de esa manera. Entonces quisiéramos de repente, Patricia, que para empezar nos puedas dar un esbozo general de qué es el fideicomiso, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, siempre a veces nos hacemos la pregunta de que a veces el término fideicomiso nos suena un poco complicado, ¿no? Porque a veces normalmente en nuestra tratativa normal conocemos pues terminologías como compraventa u otras. Entonces el fideicomiso en realidad es una figura que justamente busca garantizar el tema del patrimonio, ¿no? Como tal, en donde van a existir justamente actores claves, va a existir un patrimonio, va a existir una persona que va a otorgar justamente el bien. Entonces, básicamente, el fideicomiso es de una forma de poder eh, administrar el patrimonio como tal. Y también tiene una connotación importante que tiene una naturaleza de confianza como tal, ¿no? Porque justamente se otorga justamente la administración a un tercero, que en este caso normalmente, dada nuestra regulación, y que ahí vamos a ver un poquito, tiene un esbozo más que todo bancario, ¿no? Porque efectivamente no está de alguna manera tipificado en nuestro Código Civil, ¿no? De alguna manera permite de que este patrimonio pueda ser administrado a través de otra persona, en este caso a través de los bancos, ¿no? Que tienen esa función en específico. COFIDE también, por ejemplo. COFIDE también, ¿no? Entonces ahí tienen esa, digamos, ese monopolio por ahora, pero que creo que todavía es un tema que todavía algunas personas que nos están escuchando no lo terminan de madurar o tienen el temor, porque a veces el banco tiene un poco el esbozo de que es realmente una empresa que a veces más que otorgar beneficios podría generar mayores complicaciones, ¿no? Claro, entonces es un tema de confianza, Es ¿no? un tema Es de una confianza. institución que radica en la confianza, ¿no? Para que este patrimonio sea administrado por otra persona, en este caso una persona jurídica autorizada por la superintendencia, ¿no? Con la finalidad de darle un buen uso al patrimonio. Así Y es. ahí comienza a vertirse distintos tipos de fideicomisos, ¿no? En ese sentido, hablaste tú de un patrimonio, o sea, estamos hablando de una transferencia, es decir, el fideicomitente, o sea, el que va a iniciar, el interesado, y tiene un patrimonio, un bien, acciones, qué sé yo, algo que quiere él encargarle en administración a un tercero, ¿no? A una otra persona. ¿Ya? Entonces, se hace un traslado, una transferencia de fideicomiso. Esa transferencia es una transferencia de propiedad. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que también, previo un poco a la respuesta, que hay tres, digamos, intervinientes en este tema o terminologías que se tienen que tomar en cuenta. Efectivamente, el primero es el fideicomitente, que es el fiduciante, es el que justamente va a otorgar el bien. Para poder ordenarnos un poco y poder saber
de qué personas estamos hablando. Luego tenemos el fiduciario, que es lo que habíamos dicho, la persona encargada de administrar el bien, que en este caso puede ser COFIDE, puede ser un organismo de entidad bancaria, y luego el fideicomisario, que es la persona en cuyo favor se administra el fideicomisario. Entonces, en ese momento, teniendo esos tres, tratamos estos tres conceptos bastante claros, ¿no? Justamente al momento de otorgar este bien, ¿no? Tiene la naturaleza de poder justamente administrar, ¿no? Digamos, el patrimonio. En realidad no podría trasladarse como tal, como una propiedad, ¿no? Sino básicamente como una transferencia, pero para justamente con una condición de administrar. Claro. Y ahí viene justamente la inquietud, ¿no? Entonces, si hay una transferencia, entiendo por lo menos que sale de su ámbito de propiedad, o sea, por lo menos ya no es propietario. Y es por eso que se convierte en patrimonio autónomo, Así es, ¿no? que es inembargable también. Inembargable. Entonces, de repente nos puede dar un poquito más de luces de qué implica ser un patrimonio autónomo, porque ya no es mi propiedad. Yo como constituyente ya no es mi propiedad, por eso es que no se puede embargar, ¿no? Ya, entonces, de repente nos puede dar un poquito más de detalles de qué implicancias hay de este patrimonio autónomo, qué es el patrimonio autónomo. Claro, efectivamente, a raíz de estas definiciones previas, este bien que va a formar parte justamente de ser administrado por un tercero va a tener justamente la condición que va a ser inembargable, no va a poder, va a ser considerado justamente para poder ser trabajado administrado para obtener una utilidad, porque en definitiva el tema de diferenciar el transferir una propiedad tiene una finalidad de alguna manera generar, por ejemplo, el uso, el disfrute, ¿no? Que es una finalidad que establece ya nuestro Código Civil. Pero en el caso del tema de fideicomiso, no. En realidad va con un tema de que el patrimonio es autónomo, porque justamente va a ser en una condición de ser administrado por un tercero y va a tener beneficios que no van a poder ser trastocados un poco en la masa de una posible herencia, por ese lado también. Claro, o sea, es intocable, y le brinda seguridad. Correcto. Seguridad. Y un rédito, obviamente, posterior, ¿no? Porque va a estar encargado por una administración de personal, ¿no? Ahora, justamente por naturaleza de beneficiar a las partes y ser, digamos, un negocio financiero importante, no debe ser rígido, ¿no? O sea, no puede estar de repente consignado en una hipotética situación en el Código Civil en la parte de contrato típico. Tendría que estar en lo que es libre de negociación. Entiendo que la ley permite un margen de libertad para poder regular cómo se va a beneficiar el fideicomisario, ¿no? Qué tipo de condiciones se va a dar, ¿no? Inclusive entiendo que, ¿no?, un fideicomiso puede inclusive hasta haber una hipoteca, se puede inclusive hipotecar, ¿no? Entonces, todo depende de qué se pone en el contrato. Es todo un arquetipo, o sea, cómo trabajar el tema de la elaboración de un contrato de este tipo, porque no está consignado un modelo sólido, un modelo inmodificable, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido beneficia o es ventajoso que esta figura sea flexible? Sí, no, en definitiva, efectivamente, como lo señalamos al inicio, está regulado en realidad por una normativa en realidad no civil, ¿no? Sino básicamente con una mirada más de legislación de bancos, ¿no? Como lo habíamos señalado. Sí considero que debe ser flexible en el sentido de que debe garantizarse tal vez la posibilidad de justamente lo que dices, ¿no? La hipoteca, garantías, ¿no? Hay fideicomisos también de carácter inmobiliario, fideicomisos de garantía, que permiten justamente esta flexibilidad, pero creo que todavía, como bien lo señalas, todavía nuestro ámbito del Código Civil no recoge estas mejoras para fines de que el fideicomiso sea un poco más accesible para las personas, ¿no? Básicamente porque conocemos en nuestra realidad que en nuestro tema de inmuebles, ¿no? Básicamente, a pesar que han habido intentos de muchas formalizaciones, porque hay que recordar también que el fideicomiso tiene también algunos requisitos estimados, ¿no? Que es básicamente que la propiedad como tal esté debidamente saneada o registrada como tal, porque si no podríamos estar también, porque el fideicomiso justamente busca asegurar un patrimonio que tenga intangibilidad, pero que también tenga esa seguridad, ¿no? Y dentro de ese requisito creo que también está el tema de evitar el fraude. Correcto, ¿No? claro. ¿Cómo podríamos ver ese tema? Bien, en el caso del fraude, ¿no? Como bien lo dices en tu pregunta, es importante señalar que podríamos estar ante una situación en la cual, conociendo que tal vez el bien, ¿no? O estoy de alguna manera enmarcado en una deuda, ¿no? Como tal, podría en todo caso, de alguna manera, conociendo de hecho, poder poner ese patrimonio en un fideicomiso.
Sin embargo, ¿no? Podría, ¿no? Mi deudor saber de que existiría, ¿no? Esta situación, ¿no? De alguna manera no es acorde a la verdad y podría interponer en este caso una acción pauliana, pudiendo de alguna manera generar una situación complicada para el fideicomiso que se habría dado. Claro, o sea, ahí se estaría mal utilizando, Ujú. aprovechándose de la figura de intocable, ¿no? Esquivar de repente algunas obligaciones, ¿no? Claro, Entonces ahí sí se cometería fraude y eso está proscrito. proscrito y podría recaer justamente en el tema, ¿no? Mira, es cierto, o sea, no es una figura simple, porque hay una combinación de temas inmobiliarios, temas reales, garantías, ya inclusive un tema de finanzas y derecho bancario. Entonces, pero lo que nuestros seguidores desean es un poco ver en un ejemplo, ¿no? La aplicación práctica de esta figura. O sea, cómo beneficia, cuáles son los beneficios reales de su aplicación. Por ejemplo, en el tema inmobiliario, un fideicomiso inmobiliario, ¿no? Ujú. ¿Cómo se constituiría y cómo beneficiaría a comparación de no de una figura donde no haya un fideicomiso? Ujú, ujú. Bueno, sí, en realidad hay múltiples casos. Bueno, me gustaría, bueno, comentar uno de ellos, ¿no? Que podría ser un poco desde la perspectiva que maneja justamente, en este caso, Afiden, que es a través del fideicomiso inmobiliario, ¿no? Que en realidad es algo que normalmente siempre se realiza, ¿no? Justamente a raíz de poder contar con una propiedad no intangible. Vamos a suponer que tenemos un promotor que no tiene un capital como tal y justamente tiene un interés de poder, digamos, construir, ¿no? En un terreno una serie de condominios o edificios, ¿de acuerdo? Entonces, al tener este promotor, obviamente es una persona natural o jurídica que de alguna manera va a necesitar el apoyo de inversionistas, ¿no? Que en este caso puede ser personas naturales o normalmente bancos o entidades que justamente tienen este prestigio de por medio. ¿De acuerdo? Entonces, con esta inversión se comienza a generar el proyecto y se constituye el tema del fideicomiso. ¿Por qué? Porque este patrimonio va a estar protegido porque justamente va a surgir un rédito. Es decir, cuando termine el proyecto de la construcción, va a generar un beneficio a los inversionistas, porque sería, pues, de alguna manera descabellado otorgarle de alguna manera al promotor, dado que él no contaría con las condiciones necesarias para proteger este Y patrimonio. además indirectamente también se protege a los usuarios finales, Así los es, eso, compradores, que son los ¿qué compradores. pasa si el negocio no rinde, ¿no? Se paraliza, no, ya existe un fideicomiso que garantiza el término del proyecto, ¿no? Aparte que no es extraño también recordar, porque no hay una limitante en la cual de alguna manera los inversionistas también actúan muy de la mano justamente con los bancos que van a financiar también este proyecto. Entonces, normalmente de alguna manera se genera, no sé si llamarlo como un consorcio o de alguna manera que pueda generar en que las personas que van a ser beneficiarias de este posibles departamentos va a decir, bueno, compré un promotor, él está en un patrimonio de fideicomiso de personas que tienen cierta solvencia y prestigio y también al momento de acceder para poder comprar de alguna manera este patrimonio, voy a poder considerar tener la seguridad de poder tener los Brinda beneficios. seguridad, ¿no? Brinda seguridad Y, porque desde todo el ámbito hasta que termina justamente con la entrega, y este es en todo este un caso. tema, hay diferentes inclusive modalidades, ¿no? Hay un Ujú. montón de modalidades dentro de este desarrollo inmobiliario y también hay un montón de modalidades cómo constituir, qué tipo de fideicomiso se puede hacer. Sí, y también hay un poco señalar que también el tema de bancarización, ¿no? El tema de transparentar, porque a veces cuando nosotros buscamos una propiedad que no esté en un fideicomiso, corremos el riesgo de que esas operaciones no sean transparentadas Exacto. y que yo no pueda pedir mañana cuentas de alguna manera a las personas que generaron una inversión, ¿no? En un tema inmobiliario más aún porque recordar pues que un hogar, una casa, pues no solamente tiene un tema de dinero y compromiso, sino también tiene también un sentir de justamente de buscar un lugar donde vivir. Entonces imagínate de poder estar, y hemos visto casos múltiples en Así mucho en es. prensas, en donde buscan y dicen, desapareció el promotor, desaparecieron los inversionistas, entonces es muy complicado y realmente pues dice, pero bueno, ustedes no se informaron bien de que podían optar por elegir tal vez una inversión que tuviese un Es así. fideicomiso de por medio, ¿no? Y sí, ya sabes, es una garantía importante Es una porque garantía importante. y ahí ya no hay un riesgo mayor, ¿no? En el tema de la conclusión del proyecto. Otro tema también que de repente nos puedes ejemplificar, Patricia, es en el caso de los testamentos, ¿no? Porque eso ya es un tema que también de repente los seguidores pueden ver en el día a día, ¿no? O sea, el testamento, como bien sabes, es una de las formas en las
cuales se puede heredar, ¿no? Y es un documento donde se transcribe, ¿no?, la voluntad directa del causante, de la persona que va a fallecer en un momento, y dispone de sus bienes para sus herederos forzosos en el ordenamiento que ellos estiman conveniente, y también respecto a las personas que puedan tener pues la tercera, ¿no?, Los la legatarios. legatario, la legítima. Entonces también se puede disponer y ordenar, ¿no? Pero ¿cómo entraría en este caso la figura fiduciaria en el tema del testamento, por ejemplo? Sí, es una interesante pregunta porque en realidad recordar que, como bien lo dices, la legítima, que forma parte de la herencia, puede darse a los herederos forzosos y también se puede optar por el tema de los legatarios, que es el famoso la libre disponibilidad que podrían tener, ¿no? De acuerdo. Hay que recordar que el testamento se da en vida y que justamente, ¿no?, el causante, ¿no?, que en este caso son los padres, normalmente se haciendo alguna figura de padres, otorgan justamente, establecen condiciones a través del testamento a sus herederos forzosos o legatarios para heredar. Entonces ahí creo que de alguna manera es una información que la tenemos clara, pero sí es importante precisar cómo podría participar el fideicomiso. Vamos a suponer que en el caso de personas que tal vez tengan empresas, propiedades, ¿no?, activos, ¿no?, que de alguna manera y estuviesen de alguna manera, tuvieran hijos, podemos establecer condiciones para el tema de la legítima forzosa como tal, ¿no? En este caso de los hijos. Una condición, por ejemplo, podría ser de que las personas acaben una carrera profesional, de que tengan cierta experiencia, entre otras, para que justamente ese patrimonio no sea despilfarrado. Porque ¿qué podría pasar? De que tal vez las personas, el causante fallece con toda la intención de este patrimonio que ha ido generando a lo largo de los años para justamente solventar un mejor futuro para su familia, podría en todo caso en el manejo de una inexperiencia a través de sus hijos, justamente por su juventud o por alguna situación en específico, poder despilfarrar el patrimonio ganado. Entonces, justamente los causantes dicen, bueno, podemos optar por el fideicomiso, pero te voy a dar ciertas condiciones para poder obtenerlo. Si no, bueno, simplemente se queda en fideicomiso, ¿no? Y bueno, ya finalmente podría, bueno, también los herederos forzosos de considerarlo, impugnarlo, pero sí el patrimonio se podría mantener intangible hasta Y que hay un montón de variables también ahí, ¿no? claro, Inclusive puede podría ser impugnar también, ¿no?, vitalicio, puede estar supeditado a un plazo, ¿no? como tal, ¿no? Entonces sí es importante, sí se podría, sino que no es una figura en realidad muy común que se utiliza en los testamentos, ¿no? Porque lo ven un poco frío, Pero un poco es confuso. útil, en realidad inclusive podemos en un momento profundizar el tema en el tema de fideicomiso en testamento, ¿no? Porque sí es útil y ya los que lo han estado aplicando en algunas oportunidades. Claro, entonces sí es importante también, ¿no? Se puede tocar en cuenta, se puede tomar en cuenta. Ok, Patricia, muy claro. Bueno, de repente ya para ir terminando, ¿no? No sé si nos puedas dar algunos ejemplos de causales de términos del fideicomiso, ¿no? Porque entiendo pues que no es para siempre, hay un plazo, ¿no? Eh, Plazo o condición, ¿no? Plazo condición. Entonces, de repente nos pueden dar algunas causales que la norma establece. Claro que sí. Bueno, sí, hay en realidad algunas causales que pueden determinar el tema de fideicomiso, ¿no? Sé, como lo habíamos señalado, ahí puede ser puede ser con un plazo o puede ser también con un modo. Entre las causales puede ser la renuncia de la empresa con causa justificada, la remoción de la empresa fiduciaria, la renuncia de empresa de los fideicomisarios y haberse cumplido con la finalidad del tema. En este punto en específico, que creo que es un poco tal vez las preguntas que podrían hacer, es cuando se cumple una finalidad en un fideicomiso. Hemos visto un poco a lo largo de la conversación, es en un ejemplo, por ejemplo, de una persona que genera el tema de la seguridad de su patrimonio en un testamento, que hemos hecho en el caso anterior, Ajá. ¿no? O en su defecto no sea en un testamento, sino que sean personas que tienen hijos todavía menores, ¿no? O personas o hijos también hasta con discapacidad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Que puede ser una curatela o alguna situación civil específica, pueda justamente que el fideicomiso pueda protegerse, ¿no? Entonces establece un modo, digamos, que mi hijo que tuvo discapacidad tenga, no sé, 25 años, 30 años, y que mi otro hijo, vamos a suponer, tenga una maestría. Por ejemplo, eso pasa mucho en las familias, porque Claro, justamente se tal vez aseguran. el hermano mayor, ¿no?, que ya cuenta, podría en todo caso hacerse cargo del hermano menor, si tuviese, por ejemplo, un tema de discapacidad, porque hay situaciones o tiene una situación civil, y protegen el patrimonio y de alguna manera también generan ese vínculo importante de hermanos para poder justamente llevar a cabo que este fideicomiso asegure el patrimonio de ambos, ¿no?, hacia adelante.
Bueno, en realidad es una figura muy importante, ¿no? Como bien nos ha explicado Patricia. Queremos agradecerle a la autora, Gracias. realmente ha sido un placer y un gran aporte a nuestros seguidores. Espero también que nos puedan seguir, ¿no? En todas nuestras redes, porque esto va a continuar. Vamos a continuar con nuestros pequeños aportes, nuestros granitos de arena, para el conocimiento general de temas inmobiliarios, de las operaciones inmobiliarias, que muchas veces son inversiones que nosotros podemos hacer y de repente, por falta de conocimiento, no aprovechamos las oportunidades que la normativa y el tema financiero nos permiten, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo, Patricia, y Gracias. gracias a todos también ustedes por vernos. Gracias, estén Seguirnos. bien. Gracias.